Gracias, señor. Chicos, muy buenas tardes con todos otra vez. Eh, el título de hoy día creo que es la última clase, ¿verdad? De Sí, es cirugía la última. abdominal, páncreas quirúrgico. Dentro del examen que viene se tratará sobre lo que es traumatismo abdominal, lo que es hígado quirúrgico y páncreas quirúrgico, en lo que concierne a mi parte, ¿verdad? Sí, sí, doctor. Listo. Entonces vamos a hacer, esta es la última clase y como les digo, espero que haya servido mucho las clases, espero de que las prácticas en el Hospital de Juliaca también sean buenas, es un hospital bastante casuística. Les pido mis disculpas, a veces no puedo, a veces me ha tocado pasar con chicos que ya están haciendo sus prácticas y no he podido compartir ni un día, creo, por las cuestiones de viaje, cuestiones de salud. Pero yo pienso que las visitas médicas siempre son provechosas, siempre les digo, hay que aprender de todo, hay que sacar de todo lo bueno. A veces uno aprende, como siempre a veces les digo, en cirugía al menos, cuando entramos a sala de operaciones, uno aprende a veces cómo debemos operar y cómo también no debemos operar. En la visita médica ustedes también palpan la realidad de cómo es el trato de un cirujano, trato de un cirujano en el servicio con su paciente, cómo son los pacientes, las idiosincrasias, las empatías, los conocimientos, el trato, todo ello se aprende, chicos, y a veces no se aprende pues solo con la teoría. Trasladar lo que la teoría hace de conocimiento y forma a un ser humano y ponerlo en práctica, en la atención, en la práctica médica, es muy difícil. A veces tenemos un lenguaje muy técnico, un lenguaje muy alturado y puede ser que no entienda al paciente. Y uno puede saber mucho, pero puede ser que no diga nada. Entonces, eso hace muy diferente a un paciente. O a veces también no sabe nada, pero trata bien. Y a veces el paciente se queda con ese médico. Entonces hay que tener de todo lo bueno. Lo bueno, chicos. Bueno es conocer, bueno es tratar al paciente, muy bueno es tener empatía con el paciente, muy bueno es ser responsable con uno mismo, muy bueno es respetar a tu compañero, a tu compañera, y muy bueno también es seguir estudiando y no desanimarse. Bueno, chicos, con estas palabras de la última clase, espero que hayamos compartido algo bonito y pues solamente les digo, Dios los bendiga bastante a ustedes y sean muy buenos profesionales. Somos de la misma universidad, también estudié en la Universidad del Altiplano, comencé el año 92, salí el año 98, imagínense cuánto tiempo ha pasado, luego trabajando ya con la especialidad 12 años. Listo, chicos, los quiero bastante, espero que nos vaya bien a todos. ¿Entendido? ¿Sí? Sí, doctor. Sí, doctor. Muy, Gracias. muy bien. Vamos entonces con el páncreas quirúrgico. Para hablar de páncreas quirúrgico, hay una patología que va a dominar bastante lo que es en el quehacer quirúrgico, es la pancreatitis. Esta enfermedad vamos a tocarnos bastante porque va a llevar muchas veces a lo que es la, la ¿cómo se llama? La cirugía, por diferentes causas. Vamos a ver ahora de cómo se forma una pancreatitis aguda y es lo que va a llevar a la cirugía del páncreas, ¿no? Entonces, comencemos a repasar. Ustedes ya conocen dónde está ubicado el páncreas, en el retroperitoneo, engarzado como en la sed duodenal. Tiene su cuerpo, tiene su istmo, tiene su cabeza, tiene su cola y toda esa irrigación, como ven acá en el gráfico, ¿no? La pancreatitis es una enfermedad inflamatoria, la pancreatitis aguda que no se va a acompañar de fibrosis de la glándula o casi muy poca fibrosis, a diferencia de la pancreatitis eh, crónica. Acá, repitiendo un recuerdo anatomopatológico, un órgano retroperitoneal, inclinado hacia arriba, desde el encéfalo, su peso aproximadamente de 75 a 100 gramos, una longitud de 15 a 20 centímetros, las regiones que les he mencionado, y principalmente está dado por las arterias celíacas de sus ramos pancreáticos y la mesentérica superior, que van a dar las gastroduodenales, superior, inferior, derechas, etc., haciendo una red intricada a las pancreáticas que van a irrigar a la glándula en sí.
En cuanto a su fisiología, sabemos que el páncreas está dividido por un páncreas exocrino y un páncreas endocrino. La secreción de jugo pancreático más o menos va entre 800 mililitros diarios en un hombre de 60 kilogramos y puede secretar algunas enzimas muy importantes como son amilasas, lipasas y proteasas. Dentro del páncreas endocrino tenemos la categorización de diferentes células, alfa, beta, delta y algunas células PP que dan polipéptidos pancreátidos, como son para las alfa el glucagón, beta insulina, la delta la somatostatina, cada uno con sus diferentes funciones. Es la mayor parte de la formación, ¿no?, del páncreas endocrino. Bueno, la epidemiología de la pancreatitis aguda. Acá hay una estadística que para los Estados Unidos más o menos se desarrollan unos 300.000 casos por año. De esto, el 30% llegan a gravedad. Es decir, de cada 10 pacientes con pancreatitis aguda, 3 hacen cuadros graves. Y esta es la cantidad de muertes que lleva en esa población de Estados Unidos, 3.000 muertes al año, bastante casística. Entonces, la estadística por cada 100.000 habitantes, la incidencia hombre-mujer, más en las mujeres, 5 veces más. A partir de los 50 años la incidencia, y también un paciente que tiene índice de masa corporal mayor de 30 grados es donde más incide la pancreatitis aguda. La etiología de pancreatitis a la cabeza, como ustedes saben, es la litiasis vesicular, es decir, cálculos que se forman en la vesícula y pasan y forman una coledocolitiasis y una pancreatitis. Y el etilismo también provoca pancreatitis. Generalmente, si el consumo más de 150 gramos al día durante 10 años, provoca pancreatitis. Otras causas de pancreatitis, la hiperlipidemia, hipercalcemia. En el caso de los trauma pancreático, o sea, traumatismo pancreático, pancreatitis. Por ejemplo, durante la CEPRE, hacer la colangiopancreatografía retrógrada endoscópica, 2 al 10% de 10 de 10 CEPRES que se hace, una de ellas termina en pancreatitis. La BILROT2, hacer también este tipo de cirugía, que es un tipo de cirugía de derivación, también provoca pancreatitis. O sea, mucha carga. La presencia de isquemia, infecciones también provoca pancreatitis, pero en menor importancia. Todo eso está dentro del 10%, pero el 90% de pancreatitis aguda está provocada por la litiasis vesicular, ¿ya? 90%, junto con el etilismo, pero más, sobre todo la litiasis. Otras infecciones también pueden provocar pancreatitis. Ahí tienen el cuadro. También pancreatitis a veces se lleva, para mencionarles, con cuadros de paperas, o sea, parotiditis. A veces se sincroniza el dolor pancreático, infecciones por virus de la parotiditis, virus Coxsackie, Mycoplasma pneumoniae, y también hay dolor, digamos, de ovarios, dolor de testículos, juntamente con ellos están provocando pancreatitis, ¿no? Hay una preferencia de esos virus para infectar esta glándula. En cuanto a su etiología, entonces, una vez, como hemos dicho, el 90% está provocado por la litiasis, por la endocolitiasis, hay una obstrucción del conducto pancreático. Y otra obstrucción que puede provocar pancreatitis es provocada por los cánceres, que lleva en 1%. Hay fármacos también que provocan pancreatitis. AHF, digamos, alcohol y altos alimentos, high food. También, o sea, el hecho de taquearse de comida, comer parrillada, fiesta, trago, comida, y comes, provoca también pancreatitis y vienen con su pancreatitis los pacientes por una ingesta copiosa de alimentos. Inclusive comienzan a sacar de que en estos pacientes han diagnosticado que hay un componente genético para eso, el gen del tripsinógeno catatónico, gen inhibidor pancreático, tripsina, todo eso se ha descubierto. Entonces, y la dieta abundante de proteínas y grasas, pura proteína, pura grasa, entonces también provoca pancreatitis, ¿no? Esos son en cuanto a su etiología de esos cuadros agudos de pancreatitis. Y todos estos fármacos que se mencionan acá también provocan, inclusive los han catalogado en medicamentos clase 1, clase 2, etcétera. Mire, prácticamente algunos que conocemos, mira, hasta el paracetamol, los estrógenos, ¿qué más tenemos ahí conocidos? El trimetoprim sulfametoxazol, la furosemida. Podemos estar tratando a un paciente y le provoca pancreatitis.
no está exento de eso. Lo cierto es reconocer y tratar el cuadro cuando es diagnosticado. Otras causas también de pancreatitis, las alteraciones congénitas, por ejemplo, un páncreas dividido, páncreas divisum, provoca compresión, el proceso uncinariado y provoca pancreatitis. Las picaduras de algunos artrópodos, como también los escorpiones, algunos insectos también provocan prácticamente muchas cosas. Pero ya saben, eso va dentro del 10%. El 90% es la litiasis. No es juego las litiasis, queridos chicos. Cuando tengan pacientes, hay que tratar en lo mucho de que se operen y mucho más todavía si diagnostican que tienen litiasis pequeñas, o sea, litiasis, porque esos son los que migran y provocan pancreatitis. ¿Y qué pasó? La fisiopatología, ¿qué sucede cuando más bien sucede cuando una pancreatitis provocada por etilismo? El alcohol va a provocar un espasmo del esfínter de Otti, va a bloquear. Se activa la tripsina y la toxina metabólica también agrede directamente y se altera el metabolismo de los lípidos, hay una hiperlipidemia y todo ello provoca pues una lesión isquémica focal de la glándula. ¿Ya? Y al existir entonces una hipoperfusión, todo se altera, comienza a reventar, se activan las enzimas dentro del páncreas, dentro de su parénquima, y hay fuga del líquido al intersticio, exudado plasmático, entonces la volemia dentro de la sangre disminuye, el intersticio plasmático se acumula de líquido, hay un tercer espacio que se forma, entonces, y de paso a veces comienzan a sangrar, hay una depresión bien marcada de volumen, y todo pues provoca aumento de líquido en el intersticio, carga de líquido, carga, la precarga cardíaca y todo, una depresión miocárdica. Todo por culpa de un tercer espacio que se ha formado inesperadamente. Dentro de la glándula lo que sucede es una hipertensión ductal. Entonces, sabemos que hay una secreción constante, un conducto pancreático construido, sigue saliendo, hay ruptura de los conductillos por esta presión y hay escape del jugo pancreático hacia el parénquima, el pH del 7 del intersticio va a favorecer también que se activen las proteasas, y todo ello provoca pues una pancreatitis, inflamación de todo el parénquima. En el 88%, cuando es provocado por litiasis vesicular, las pancreatitis, estos cálculos que llegaron a obstruir, digamos, la desembocadura en la ampolla de Vater, se eliminan los cálculos por las heces en el transcurso de 10 días posteriores al cuadro, o sea, se desinflama la presión, el mismo conducto pues se inflama y cuando se inflama se hincha, donde se enclavó, suelta el cálculo y pasa al duodeno completamente y listo, se elimina el cálculo. Y se puede, si el cuadro de pancreatitis es leve, digamos, y se curó, se puede continuar con la cirugía de colecistectomía laparoscópica si así lo desean hacer, o una exploración de vías biliares, si así se desea hacer. La fisiopatología, ya les he mencionado esto, cuando es provocado por causa del alcohol. En el caso de la hiperlipidemia, mencionan esta fisiopatología. La lipasa libera grandes cantidades de ácidos grasos tóxicos a la microcirculación pancreática, se ocasiona una lesión endotelial, sedimentación de células hemáticas y estados isquémicos, ¿no? Densidad, obstrucción y todo ello el mismo patrón, pero esto por causa de los lípidos aumentados. En cuanto a la exploración física, bueno, esto pasó en la parte fisiopatológica, ustedes lo repasaron mejor en el curso de medicina quizás, y todo sobre lo que es la pancreatitis. Pero esto es lo que sucede ahora cuando vemos a un paciente. Lo clásico, cuando un paciente llega, viene con dolor, un dolor que se origina en el epigastrio. Y lo que decimos es un dolor en cinturón, que la mayoría de veces se va hacia el lado izquierdo y puede presentar el paciente signo de rebote, signo de Capurro, que es la presión de la cara interna de la espina ilíaca antero superior. Puede presentar hasta el signo de Cullen y Gray, como ven, pero dice solamente un 1%, pero eso es lo clásico, ¿no? Y hasta se puede palpar al páncreas cuando es severo. Pero el paciente viene con un dolor así, epigastrio irradiado hacia la parte lumbar, ¿ya? Puede tener el abdomen distendido, puede ver los fluidos hidrógenos disminuidos. El paciente, como hay pérdida de líquido, puede estar taquicárdico, puede tener su derrame pulmonar y estar con su taquipnia.
Hay depresión de volumen, tiene hipotensión, tiene hipertermia, está deshidratado. Todo eso puede presentarse en una pancreatitis. ¿Y el diagnóstico cómo lo hacemos? Aparte de la clínica semiológica que acabamos de mencionar, entonces el paciente puede estar presentando, se puede hacer diagnóstico también mediante la ecografía. Generalmente sí se ve el páncreas. Los gases en el momento puede ser que obstruyan, pero si hay manejo, entrenamiento, se puede ver. Entonces, se puede observar que hay cálculos dentro del conducto colédoco. Se puede observar las dilataciones musculares, extrapancreáticas, el edema peripancreático, la heterogeneidad de todo lo que es el parénquima hepático. Se puede ver. Por ejemplo, aquí, no sé, ¿se ve la flecha, muchachos? Sí, ¿Se ve doctor. Sí, la sí, flecha? doctor. Tenemos presencia de un corte, todo esto, ¿no? Lo negrito es líquido infiltrado alrededor del páncreas. Aquí el páncreas, por ejemplo, no es uniforme, toda esta zona es del páncreas y acá vemos infiltrado, el ducto dilatado, y hay edema peripancreático, una alteración de la morfología del páncreas. ¿Ok? Yo siempre les voy a recordar, por favor, muchachos, si quieren, ustedes quieren ser competitivos como médicos, tengan un ecógrafo en su consultorio, hagan ecografía ya desde cuanto antes. Les repito de nuevo, como los chicos que mencionan las prácticas. El ginecólogo hace sus ecografías. El cirujano también tiene que hacer sus ecografías. No puede estar diciendo, no tengo ecografista. La especialidad de radiología, el radiólogo, el imagenólogo es una especialidad completa que interpreta la ecografía, hace las imágenes, da los informes radiológicos con mayor precisión, realiza, puede ser que tenga su tomógrafo y realiza la tomografía, pero tiene la capacidad de hacer un informe tomográfico e inclusive tiene la capacidad de hacer lo que es intervencionismo ecográfico, un ecografista. Pero el médico en la legislatura peruana, el médico general puede hacer ecografías en un consultorio, sí puede hacer. Lo único que se le pide es que esté capacitado, que tenga un diplomado en ecografía y tenga capacitación. Lo puede hacer. La ley peruana solamente permite a los médicos hacer ecografía, pero tiene que tener esa capacitación, tiene que tener el diplomado, tiene que tener el curso, ¿no? Sin ser especialista en imagenología, sin ser, pero para ecografía sí puede hacerlo. Los que no pueden hacer la ecografía son los que no son médicos, obstetrices, obstetras, enfermeras, tecnólogos médicos, no pueden hacer ecografías y su informe ecográfico no es aceptado por ningún médico. El médico que acepte ese informe es, se convierte parte de un delito que se llama el intrusismo, ¿ya? Y un mal diagnóstico lleva a un mal tratamiento y un mal tratamiento lleva a una mala praxis médica objeto de denuncia. ¿Ok, chicos? ¿Comprendido esta parte bien claro, por favor? Sí, doctor. ¿Sí? ¿Sí? A ver, voy a comenzar a preguntar para tener un poco más de participación. Esmeralda Wendy, ¿está presente? Esmeralda Wendy, Sí, doctor, presente. ¿qué he dicho, hijita, sobre la ecografía? Que los médicos son los autorizados en nuestro país de poder dar un informe y más no los que no son médicos. ¿Tú como médico general puedes trabajar como ecografista? Sí, doctor, según lo que usted. Sí, sí puedes trabajar. ¿Qué necesitas para eso? La máquina de ecografía Obvio, ¿qué más? y tu conocimiento también, ¿no? Respondiendo, ¿ves? No me están escuchando. A ver, ¿qué me responde? ¿Qué se necesita? Diplomado, dijo. El El diplomado, diplomado, sí, sí. el diplomado, la capacitación, que certifique que tú eres. Por eso que van a haber muchos médicos que tienen consultorios ecográficos y ahí dicen, no dicen colegio de ecografistas, dice ESPECO, especialidades compatibles, universidad tal, diplomado en ecografía tal, las otros tienen hasta su número, pero tienen que tener el diplomado. ¿Ya comprendido, chicos? ¿Comprendido todos, por favor? Por Sí, favor. sí, Muy bien, doctor. muchas gracias. Muchas gracias, que me respondan así.
Entonces, ese cuadro clínico, pues, que le menciono, la pancreatitis, ese es el dolor abdominal que les he mencionado. Puede estar paciente nauseoso, con vómitos. Y miren acá estos signos que yo, sinceramente, no me he percatado, pero puede ser que presenten los pacientes. Paniculitis. Se inflama, claro, obviamente si hay liberación de las enzimas, le duele todo lo que es el panículo adiposo. Poliartritis y tromoflebitis. ¿No? Y dice que es asintomático la pancreatitis en pacientes con hemodiálisis o post-trasplante renal. ¿Por qué? Porque son pacientes inmunodeprimidos. Y la respuesta a los mediadores de inflamación no están respondiendo bien, obviamente, pero sí tienen todo el cuadro de alteración del parénquima pancreático. ¿Okay? El diagnóstico con una tomografía, pucha, pues es mucho más fácil. Acá tienen todo el páncreas, miren cómo está todo alterado, ¿no? Todo alterado acá el páncreas. La cabeza ya comienza a deformarse, se mantiene lo que es el parénquima, acá el edema comienza a producirse, acá hay edema peripancreático, toda la cola está infiltrado de edema. Entonces vamos ahorita a entrar a lo que es catalogación de una clasificación de Baltasar ecográfica para lo que es páncreas, edema peripancreático frente a una tomografía. Y el diagnóstico que nos ayuda a los laboratorios, obviamente, pues en la química sanguínea, en la batería hemática hay hemoconcentración, hay anemia, en la química sanguínea hay hiperglucemia, aumento de nitrógeno rico sanguínea, se eleva la creatinina por retención de líquidos, hay hipoalbuminemia, se consume, en los electrolitos en sangre hay hipocalcemia, hiperazoemia perrenal, las transaminasas se elevan, las enzimas pancreáticas en sangre se elevan también en la orina, principalmente estos dos marcadores que son la amilasa y la lipasa. La amilasa tiene más sensibilidad y la lipasa es más específica. La amilasa al tercer cuarto día ya no es, ya no diagnostica bien una pancreatitis, al cuarto día. ¿Cuándo le comenzó el dolor? Hace 5 días. ¿Y pedir una amilasa tiene razón? No, porque ya vemos que la sensibilidad ha bajado. ¿Quién es más específico para un diagnóstico por química sanguínea? Una lipasa. Todavía permanece y es más específico para una pancreatitis. Lipasa. Si viene el paciente, pidan los dos. Si están al tercer día, sí, pidan los dos como se está, pero más específico es la lipasa. Entonces, la amilasa, ¿por qué no es tan específico? Pero sí es sensible. La amilasa, porque también aumenta esta enzima, la amilasa, en la obstrucción del intestino delgado, en la presencia de cuadros de úlcera duodenal, perforada, o cualquier otro trastorno inflamatorio intraabdominal, es decir, una apendicitis, una peritonitis, una isquemia mesentérica, una, a ver, ¿qué más? Una infección intestinal, ¿no? Con obstrucciones, etcétera, va a provocar entonces aumento de la amilasa. Al inicio de la enfermedad, como les digo, vale la amilasa, pero su mayor elevación, 3 veces más piden, ¿no? De los laboratorios, mayor de 200. Tengo una amilasa de 600, 700. Nos va a decir que está elevado, pero no nos va a decir que es grave. Lo de decir pancreatitis leve o severa, que son las dos clasificaciones ya más que existen, nos dice en los días consecutivos, en cuanto si tiene infección o no infección. Hay otra amilasa, la amilasa P pancreática, propia amilasa, especificidad del 93%, que supera inclusive a la lipasa. ¿Ok? Listo. Acá, por ejemplo, entramos a los criterios de Baltasar en la ecografía. Acá tenemos, por ejemplo. Les voy a pedir, chicos, un momentito, por favor. Tengo una emergencia. ¿Me esperan, por favor, en línea? 2 minutos. ¿Sí? Sí, sí, doctor. Sí, doctor. Sí, doctor. Sí, Vamos a la ecografía. La ecografía, como ven, es una herramienta muy útil, la ultrasonografía. Inclusive para pancreatitis, después tenemos esto que ya conocen también, seguramente, que son los criterios de Baltasar. Ahí ven en el cuadro, por ejemplo. Si el cuadro de Baltasar, el grado, nos dice no grado de inflamación, de necrosis que hay del páncreas, es mayor o igual a 7,
se habla por imagenología en la pancreatitis severa, ¿ya? Y luego los grados menores, pues obviamente nos hablan, puntuaciones menores nos hablan de pancreatitis en cuanto al ataque parenquimal. Entonces, por ejemplo, un grado A es un páncreas normal, tamaño normal, bien definido, regular, homogéneo, todo es homogéneo en el parénquima, de 0 puntos, es un páncreas normal. Ahora un páncreas aumentado de tamaño focalmente, difuso, sus bordes, su contorno es irregular, pero el reforzamiento algo infiltrado, 1 punto, grado B. Y la inflamación pancreática con anormalidades peripancreáticas y intrínsecas, hay una inflamación, pero ya hay, ¿a qué se refiere a anormalidades? Infiltrados heterogéneos más gruesos, ¿no? Y peripancreáticos e intrínsecos dentro del mismo páncreas, 2 puntos. La presencia de una colección única de líquido intrapancreático, es decir, presencia ya explotó, se está formando, digamos, un quiste pancreático, un absceso pancreático, un flemón pancreático, 3 puntos. Ahora, la presencia de 2 o más colecciones de líquidos, la presencia de gas, aire en el páncreas y en el reto peritoneal, 4 puntos. Hablamos de mayor severidad. ¿Cuándo hacer la ecografía? Obviamente, pues no es como la tomografía que requiere preparar, entrar. Se puede hacer desde el primer día. Pero si, digamos, tú en el primer día encuentras un puntaje de 2, no significa que ahí se va a quedar. Lo recomendable, hacerlo el primer día, porque tienes el ecógrafo a la mano, hacerle otra ecografía a las 72 horas, hacerle otra ecografía a los 5 días, para ver su pronóstico, cómo fue. A los 5 días generalmente ya vemos qué tipo de ataque ha tenido ese páncreas. Entonces nos va a ver, ¿no? Si tenemos necrosis, tenemos bastante edema, tenemos gas, podemos estar planificando hacer una necrosectomía. ¿Okay? Sobre lo que es páncreas, bastante se ha hecho lo que es puntajes de valoración, sobre todo para ver el pronóstico, la gravedad, la severidad. Como es una enfermedad que se origina en una glándula, pero tiene a veces comportamiento sistémico, entonces muchas personas, muchos laboratorios, muchos estudiosos, muchos clínicos, cirujanos, de todo, la medicina en general, han tratado de buscar unos criterios que tenga a la mano de acuerdo a cada laboratorio o cada hospital su implementación, para poder hacer un pronóstico y diagnosticar cuanto antes y poder tratar el páncreas. Entonces, por ejemplo, hay los criterios de Glasgow o de IMC para pancreatitis aguda, donde se valoran los leucocitos, donde se valora la glucosa, donde se valora la urea, se valora el calcio, la saturación de oxígeno, la presencia del TGO, la presencia de deshidrogenasa láctica y la disminución de albúmina. Esto se valora, ¿no? Si todo esto está alterado, por ejemplo, nos hablamos de una pancreatitis severa. Algunos componentes, la mitad, 4 componentes de estos, moderado o leve. Ahora hablamos de leve y severa nada más. Tenemos toda esta alteración de la bioquímica sanguínea, tenemos una pancreatitis severa. Y acá vemos, por ejemplo, se puede hacer una unidad clínica de varios puntajes de valoración. Se puede usar los de inmunológicos, los de Ransom, los de Glasgow, los de Atalanta, el Apache 2, que es varios parámetros se utiliza, y ver cómo podemos tener nuestra determinación de severidad de pancreatitis. ¿Ok? Muy bien. Entonces acá, por ejemplo, los criterios de Ransom o Apache, siempre a las 48 horas del paciente cuando comenzó su pancreatitis. Ver cómo está la procalcitonina, si aumenta. La macroglobulina alfa 2 es una proteína que transporta las proteínas, si esta está aumentando. La elastasa del polimorfos nucleares, que es una enzima que está en los pulmones para ver si va a tener derrame pulmonar, y si esta está aumentada, nos va a estar hablando también, por ejemplo, de un compromiso respiratorio que puede llevar. La antitripsina alfa 1-2, la fosfolipasa 2, interleuquina, y el péptido de activación si tenemos un laboratorio que puede hacer todas estas cosas, pues ayuda, ¿no? Ayuda a lo que es el diagnóstico y hacer
como un marcador pronóstico, cómo va yendo, si disminuye, si sigue aumentando el segundo día, entonces sabemos cómo va a ser el pronóstico de esto, de ese cuadro de pancreatitis que se está desarrollando. Escala POP Score. Esta escala sirve para identificar pancreatitis aguda severa. La puntuación es de 0 a 40. A mayor puntuación correlaciona con mayor mortalidad. Otra también escala de valoración pronóstico. Miren, ¿qué vemos acá la puntuación? Mayor puntuación, mayor mortalidad. La edad en años. Tienen ahí, mayores de 70 años, obviamente peor. La tensión arterial media. La tensión más baja, mucho líquido fuga, peor pronóstico. Una relación de la saturación de oxígeno con el FIO menor a 75, no está hablando de compromiso respiratorio. Un pH arterial más ácido, peor, acidosis metabólica. Retención de urea, más de 47, insuficiencia renal, compromiso de proteínas, etc. Calcio, caída del calcio, consumo del calcio, menos de 6.4. Imagínense. Entonces, esta escala de POP Score también ya mezcla lo que es la edad, el componente arterial, el componente respiratorio, el componente ácido básico, el componente riñón y el componente de electrolitos. Nos ayuda también a tener un buen pronóstico, mal pronóstico. Escala POP Score. No se olviden ese cuadro, por favor. Luego, ¿con qué puede confundirse una pancreatitis aguda? ¿Se puede confundir con otros cuadros? Sí, estos son los que más se mencionan. Por el sitio de perforación, por la vecindad, con una úlcera perforada. Como les dije también, un infarto mesentérico, por ejemplo. Una trombosis mesentérica también lleva a la confusión. Y obviamente la colecistitis, la vecindad, el dolor, una coledocolitiasis, dolor, lleva a relacionarse con pancreatitis. Hay que diferenciarlos. Obviamente ya saben cómo ustedes. Luego de que pase el cuadro de pancreatitis agudo puede tener complicaciones. Y estas complicaciones van a determinar la cirugía que vamos a tener. Ya puede formarse solamente un flemón pancreático, o sea, de presencia de colección, flemón pancreático, un absceso pancreático, el pseudoquiste pancreático que se forma a los 15, 20 días, que va formándose inclusive con paredes, la asitis pancreático o una pancreatitis que llamamos necrohemorrágica con presencia de sangrado intraabdominal fuerte, puede provocar lesionarse una arteria del páncreas y puede provocar una emergencia, una hemorragia intraabdominal por pancreatitis, podemos tener, y puede ser una urgencia. Se puede trombosar la misma glándula y también pueden salir trombos hemáticos y pueden ir a otros órganos a obstruir. Se puede producir un infarto intestinal. ¿Por qué? Porque se compromete la arteria mesentérica, se obstruye, no se irriga el intestino delgado y provoca una trombosis mesentérica o un infarto intestinal. La ictericia obstructiva, por culpa del cálculo que ya se formó, puede agravarse más con una colangitis. Puede reventar el páncreas y salir su contenido por otro conducto accesorio y fistulizar una fístula pancreática. Y también puede provocarse su inflamación si estamos conteniendo, pero crece y hace una obstrucción mecánica para el intestino. Todas esas complicaciones pueden tener y todo eso hay que tratar. Pobre cirujano, frente a eso se tiene que combatir. Bueno, esas son las complicaciones locales. Las complicaciones sistémicas, que ya principalmente lo va a manejar UCI y medicina interna, obviamente tiene que manejar con lo que es la sepsis, las neumonías, la atelectasia, síndrome de respuesta inflamatoria aguda, síndrome de depresión respiratoria, cardiovasculares, hipotensión, hipovolemia, hematológicas, depresión de volumen, las hemorrágicas, las renales, las metabólicas, que acá ven ustedes mencionadas. Puede tener también problemas de síndrome de abstinencia de alcohol, porque el paciente está provocando una pancreatitis por la presencia de alcohol, una necrosis grasa,
que va a provocar una saponificación de toda la grasa intraabdominal y la paniculitis que hemos mencionado, ¿no? Necrosis de tejido subcutáneo, complicaciones sistémicas. Bien, entonces, ¿a qué llegamos? Como hemos dicho, solamente se clasifica clasificación leve o severa. La leve porque es edematosa y la severa porque ya ha habido necrosis. Entonces acá vamos a ver de acuerdo a los criterios que hayamos utilizado, ¿no? Los criterios clínicos, el POP score, los criterios de Ransen, etcétera, y todos vemos que son bajos, ¿no? Y si hemos hecho una tomografía, vemos que los hallazgos que hemos mencionado, hay mejoría clínica, entonces, etcétera, no hay complicaciones y sale, ¿no? Esta se hospitaliza en la sala común. Pero si es una pancreatitis severa, imagínense, tienen todos los marcadores de pronósticos muy altos, ¿ya? Vemos la alteración en la tomografía, hay una relación de la saturación de oxígeno menos del 90%, la peritonitis, el hematocrito bajo y todo aquello alterado. Entonces hablamos de compromiso sistémico. Al ver compromiso sistémico, compromiso respiratorio, compromiso imagenológico, todo eso nos lleva a que tiene una pancreatitis severa. Y muchas veces el paciente termina en unidad de tratamiento intensivo, UCI. ¿Cómo tratamos? ¿Cómo comenzamos a tratar? El paciente ya no debe comer, debe estar en NPO. ¿Por qué? Porque el alimento va a ser un estimulante, obviamente. Y obviamente el paciente no está comiendo. Hay que controlar los líquidos, infundir. Como se deprime el volumen, hay que infundir líquidos. Control de temperatura, obviamente. Las soluciones siempre tienen que ser isotónicas para mejorar la perfusión pancreática. Se puede dar proteína, se puede dar plasma para prevenir, digamos, una desnutrición aguda, evitar la proteólisis. Y para descomprimir, obviamente, va a estar estimulando el jugo gástrico, va a haber ilio, va a haber reflujo duodenal, parálisis intestinal, poner la sonda nasogástrica para descomprimir lo que es el tránsito intestinal. Bien. Y el tratamiento, obviamente, se va a utilizar varios medicamentos para lo que es la pancreatitis. Antibióticos, bloqueadores H2, inhibidores de secreción, inhibidores de proteasas. ¿Qué es lo que tenemos nosotros en nuestro medio? Generalmente, por ejemplo, en antibióticos ya tenemos. Bloqueadores H2 tenemos. Inhibidores de la secreción, tenemos la atropina, pero no se utiliza demasiado. Se utiliza más ahora la somatostatina, o si no, el octreótido, que es un análogo de la somatostatina, para inhibir las secreciones de los jugos pancreáticos, hepáticos, gástricos, intestinales, con la somatostatina. Si se tiene glucagón, fluorouracilo, también, pero generalmente no. Somatostatina sí, utilizamos bastante. Inhibidores de proteasas en nuestros medios no tenemos, no se utiliza, pero se podría hacerlo si es que hay. Los antiinflamatorios obviamente tenemos, los analgésicos tenemos, y a veces el dolor es tan intenso que se utiliza la meperidina. Nunca utilizar la morfina, porque provoca mayor espasmo del esfínter duodeno. Eso está bien resaltado, no se utiliza la morfina. Si el dolor es intenso, no, jamás morfina. Pero sí la buprenorfina, que vienen hasta en parches, la pentazocina, el clorhidrato de procaína también, y la meperidina, que es lo que más se tiene en estos hospitales, tanto en el seguro como en el Ministerio de Salud. ¿Ya? Entonces, en esto utilizamos de todo, antibióticos, analgésicos, antigastríticos, inhibidores de secreción, antiinflamatorios y líquidos, obviamente, de acuerdo a lo que va desarrollándose. Hay otros criterios de Atlanta para pancreatitis aguda severa, que ya, por ejemplo, utiliza para ver el pronóstico también, si tiene falla orgánica, si tiene complicaciones sistémicas, si tiene complicaciones orgánicas. 3 aspectos. Si hay falla orgánica es porque presenta choque, ¿no? Y la tensión arterial sistólica está menos de 90. Y tiene insuficiencia pulmonar, menos saturación, menos de 60, insuficiencia renal con una creatinina que se eleva más allá de 2. Y tiene complicaciones sistémicas como el CID, las plaquetas bajas a 100.000 por milímetro cúbico, fibrinógeno que se disminuye a menos de 1 gramo por litro, dímero D, presencia de coágulos que se están deshaciéndose, está elevado el dímero D, más de 80 microgramos por decilitro,
y complicaciones locales que pueden tener trastornos metabólicos, necrosis, abscesos de Burkitt, etcétera. Entonces nos dice ya que también acá hay una pancreatitis severa. Generalmente esto es lo que a veces nos dice ya para decir, sin otras cosas, o sea, como otros laboratorios que hemos mencionado, las proteasas, proteínas, los péptidos, todo lo que les he mencionado, identificar estos tres factores de Atlanta nos permite ver si tenemos o no. Si no hay, digamos, complicaciones locales, hablamos de leve pancreatitis. Si no hay complicaciones sistémicas, entonces decimos pues que es local. Si no hay falla orgánica, entonces la cuestión es local. Entonces, tratar de identificar un paciente con pancreatitis, el toque, ¿no? Ver cómo está su presión, está bajando, sospecha. Hay complicación sistémica, ¿cómo están las plaquetas? Están, digamos, de 150.000 a 450, eso es normal, pero la plaqueta va bajando menos de 100.000, uy, está haciéndose severo. Eso. Si tienen en su hospital dímero D, está elevándose, uy, se está coagulando, se están deshaciendo coágulos, severo. ¿El calcio cómo está? Sí lo tiene, pueden hacer una AGA. ¿Está bajando? Uy, es severo, ¿no? Y si hacen una ecografía, no tienen flemones, no tiene abscesos, no hay pseudoquistes, no hay necrosis, es leve. Pero si hay eso, entonces rápidamente ustedes vean que estamos frente a una pancreatitis severa. Es un paciente de cuidado, entonces hay que mejorar todas esas alteraciones que se han hallado. Entonces, repitiendo, hay falla orgánica, hay complicaciones sistémicas, hay complicaciones locales, te identifica rápidamente si tienes una pancreatitis severa o leve. ¿Se puede también al paciente como otra parte del tratamiento con nutrición enteral? Sí. Y para esto utilizamos la sonda nasoyeyunal. La sonda nasoyeyunal ayuda bastante. Ese páncreas ya no salen las enzimas pancreáticas. Entonces hay que franquear el páncreas. Y tiene que ponerse una sonda desde la nariz hasta el yeyuno, ¿no? Entonces, si la barrera gastrointestinal está íntegro, se hace pasar. Entonces, vamos a darle su nutrición enteral por sonda nasoyeyunal. Entonces, este tratamiento de nutrición enteral va a permitir alimentar al paciente y va a permitir que se mantenga una integridad de la barrera gastrointestinal. Es decir, el epitelio intestinal va a seguir funcionando más allá del ángulo de Treitz, va a seguir absorbiendo y no se va a esfacelar, no se va a desprender, porque cuando tú pones un paciente en NPO, obviamente dejas de funcionar y se comienza a lesionar la mucosa intestinal. Entonces, ya no va a haber ese crecimiento bacteriano y ese fenómeno de translocación cuando no das alimento. Vamos a ver. Ahora, cuando das con una alimentación parenteral, corres el riesgo de hacer hiperglicemia. Obviamente la sepsis puede no estar presente. El yeyuno medio distal no va a estimular la secreción pancreática porque ya pasaste el páncreas, pero sigues nutriendo, ya no hay estimulación. Va a reducir la necesidad de cirugía porque a veces dicen, no, está con el páncreas inflamado, hay coledocolitiasis, este paciente se está desnutriendo, o hay que operarlo, hay que sacar el cálculo. No, se puede posponer la cirugía. ¿Ya? Se va a alimentar, se va a nutrir y se puede recuperar al paciente. Pero la nutrición enteral con sonda nasoyeyunal no reduce la incidencia de falla orgánica ni de mortalidad, pero sí ayuda con lo que es la nutrición y todos estos beneficios. Entonces, ¿qué tratamiento se hace para lo que es la pancreatitis? Y esfinterectomía y extracción del páncreas se puede hacer. No, dependiendo si es leve, se puede proponer, pero en un futuro, después de la cirugía, puede hacer una lo que es reducción de vías biliares, permeabilización de lo que es el intestino. Se puede hacer CT y colecistectomía y en una opción de pancreatitis leve. Sí se puede hacer. Si el páncreas también se ha necrosado, sangrando, se puede hacer un irritamiento y una necrosectomía. No es microsectomía, necrosectomía. Cuando tenemos ese caso, si es que es un foco de absceso, tejido muerto, hay que sacar ese tejido muerto. Y obviamente si hay formación de quistes, pseudoquistes, que son mayores a 6 centímetros, se podrá hacer.
Todo este procedimiento se puede hacer en varios momentos de, de la pancreatitis, sobre todo post-pancreatitis, 7, 10 días post, se puede hacer cuando tenemos la causa identificada, mediante CEPE, mediante colecistectomía, mediante exploración de vías biliares, mediante necrosectomía o tratamiento de todo ello después del cuadro pancreático. Si es que es leve, por ejemplo, se puede hacer la semana ya. Antes había, por ejemplo, consensos de que cuando un paciente, cualquier paciente que pasaba con pancreatitis, tenía que esperar por lo menos 3 semanas. Habían consensos mundiales donde se decía 21 a 25 días. Antes no tocar. Debe estar el paciente en UCI con su tratamiento, con su aporte hemodinámico, tratamiento antibiótico. No, ahora ya sí se puede tocar si es que es una pancreatitis leve. Se puede hacer al paciente y se puede descomprimir. Porque la fábrica de cálculos, por ejemplo, que es el 90% de las causas, va a seguir. Hay que sacar esa vesícula, hay que explorar esa vía biliar, hay que limpiar. ¿Ok? Ahora, por ejemplo, hay otros, ¿no? Factores bioquímicos, mejor dicho, marcadores bioquímicos que el laboratorio más complejos hace. Y todo está mencionado. Anticuerpos antinecro, factores de necrosis tumoral alfa, antagonistas, etcétera, etcétera, etcétera. Ya, pero eso son cosas de primer mundo, no es para nosotros. Pronóstico. Miren, la mortalidad. Si es una pancreatitis leve, 5 a 15% de mortalidad. No, se recuperan los pacientes. Severa, 25 a 30. Si es severa, severa, de 3 pacientes severos, 1 puede fallecer. Tiene una necrosis, pero es estéril, se produce antibióticos. De 10 pacientes, 1 puede morir. Si es la necrosis, hay gas, está infectado, está con sepsis, shock séptico. De 4 pacientes, 1 puede fallecer. Entonces, esos chicos tenemos como pronóstico de la mortalidad por pancreatitis. Muy bien, hemos terminado entonces lo que es la pancreatitis aguda. La pancreatitis crónica la vamos a mencionar, también existe. Ahí el cuadro, por ejemplo, menciona, ¿no?, cómo se fibrosa cuando se hace, por ejemplo, una angiopancreatografía de una pancreatitis crónica. El proceso de fibrosis es lo que acompaña bastante a este cuadro. Y varias enfermedades van a provocar. Entonces, ¿qué es la pancreatitis crónica? Un padecimiento inflamatorio crónico incurable que puede aparecer tras brotes repetidos de pancreatitis aguda, que se va a fibrosar obviamente por varios episodios de pancreatitis, o como consecuencia de un daño crónico de origen multifactorial, varias y va a presentar cosas muy variables. Ya tenemos láminas, donde se ve el conejo pancreático globular, por ejemplo, relleno por material eosinófilo y aníneo, obstruyendo. Fibrosis, antifibrosis. La epidemiología, raro, 5 de cada 100.000 habitantes, 35 40 años, adolescentes, adultos, etc. Pacientes con desnutrición, consumidores de mandioca, mujeres con restricción de estrógenos también producen pancreatitis crónica. Ahí tienen clasificación de Singer y de Chari en cuanto a psicología. Provoca también el alcohol, hay causas hereditarias, hay causas hereditarias, las hiperlipidemias, causas obstructivas como tumores, cálculos, etcétera, causas inflamatorias, desconocido, puede ser infecciones virales, autoinmunitarias también llevan, asintomáticas por alcohol, etcétera, etcétera. Y el tabaquismo también provoca, y también los comelones, ¿no? Alcohol y comida. Trago, cerveza y comida. Uy, 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 siempre. No coman demasiado, chicos. Al menos participen en las fiestas, pero no se empachen, no se empachen. Provoca pancreatitis. Fisiopatología. Crónica cardíaca, presión cardíaca, cicatrización, necrosis y fibrosis perilobular. Fisiopatología, esa es la que causa el alcohol. Eso es lo que causa el alcohol, una inflamación crónica, fibrosis, infiltración de tejido por macrófagos, etc. Esta es la fisiopatología, proteína de calcio pancreático, todo lo que es por una pancreatitis crónica. La exposición crónica al alcohol, beber demasiado, sí, obviamente, el alcohol está implicado en la pancreatitis crónica tanto como en la aguda. ¿Listo? Ahí tenemos toda su fisiopatología cuando hace el alcohol. Lo que es la obstrucción.
obstrucción del sistema secretorio, precipitación de proteínas, ¿no? Entonces, eso es lo que provoca el alcohol. Otra vez se repite acá la fisiopatología en la pancreatitis de la que es autoinmunitaria. En la autoinmunitaria tenemos infiltración difícil, no obstructiva, acompañada de fibrosis, infiltrados células mononucleares y autoanticuerpos que se van a elevar. Obviamente, ese es el marcador principal cuando es autoinmunitario, presencia de autoanticuerpos elevados. ¿Listo? El cuadro clínico, obviamente, pues como la pancreatitis aguda, pero un dolor que dura mucho tiempo, leve, pero presente permanentemente. Epigástrico el dolor, irradiación a ambos hipocondrios, penetrante a la espalda, constante, persistente, en horas, días, y que se va a exacerbar cuando el paciente come o toma alcohol, y que va a mejorar con los cambios de posición. Y el paciente, pues, como tiene miedo y siempre le duele, ya no come, tiene náuseas, está desnutrido, pierde peso, y a veces no digiere los alimentos, está con diarrea crónica, pastosa, pálido, fétido, aceitoso, esteatorrea porque no digiere las grasas, etc. Entonces, la tríada clásica para encontrar, por ejemplo, los pacientes con pancreatitis crónica es esto. Pregunta de examen, chicos. Pacientes de calcificaciones, esteatorrea y diabetes mellitus, en el 30%. Pancreatitis crónica. El cuadro clínico, ahí está, mencionado otra vez. Dolor intenso, presencia de colestasis, paciente siempre, a ratos hace su síndrome coledociano, su ictericia transitoria, dolor ligero siempre presente, obstrucción duodenal, no digiere, no digiero, me duele, dolor epigástrico, y así es el paciente. Y sus diabetes mellitus y su afectación vascular. ¿Listo? Y acá inclusive se ve en este cuadro cómo aumenta, digamos, el tamaño de la cabeza, porque es la cabeza pancreática la que está llenándose de autoanticuerpos, de infiltración, de fibrosis. Esa afectación es más relacionada con los síntomas, ¿verdad? Y el paciente puede también tener su diabetes pancreatógena, o tipo 3, o tipo frágil. Ahí tenemos, ¿no? En este caso. Su diabetes, por una causa de pancreatitis crónica. Tipos de diabetes. ¿Cómo presentan los pacientes? Diabetes mellitus tipo 1, tipo 2, tipo 3. Y esos pacientes con la diabetes, una comparación con la pancreatitis crónica 3. Si la diabetes mellitus tipo 1, cetoacidosis, obviamente. En la mellitus 2 puede tener cetoacidosis. La hiperglicemia es grave en la tipo 1, leve en la 2 y en la 3. La hipoglicemia, bastante en la tipo 1, leve, en la hipoglicemia en la 3, permanente, porque ya no hay ni insulina, ¿no es cierto? Sensibilidad hepática, insulina, todos esos también pueden estar presentes. El diagnóstico, tenemos bastantes métodos para diagnosticar la pancreatitis, ¿no? Ya hemos hecho mediante nuestra exploración, etcétera, etcétera. Y hay otras formas, ¿no? Hay pruebas de Lund, que son dosajes de péptidos de absorción del estómago, prueba de ventilomida, que es que me parece que esto se refiere a un dosaje de vitaminas del complejo B, niacinamida, creo. Las pruebas de Schilling, si es que tienen o no secreción, absorben, y todo ello para ver si ese tipo de pancreatitis. Se puede hacer todos estos diagnósticos. Concentración de grasa, fecal, quimotricina, para diagnosticar si tenemos pancreatitis crónica. Aquí están, por ejemplo, la prueba de Lund, aspiración de jugo gástrico del duodeno después de la inyección, y ver, cuantificación de la secreción pancreática sobre la prueba de betiromida, del PAVA, metabolito PAVA, de Schilling, es la vitamina B12, recuperación de cobalamina urinaria, proteína R, esto no sé qué es el FI, la prueba de aliento, trioleína, etcétera, etcétera. Son pruebas de diagnóstico pancreatitis crónica. Y se puede diagnosticar también, obviamente, mediante ultrasonido, mediante tomografía y con todos los hallazgos que se está mencionando en este cuadro. Y también se puede diagnosticar, por ejemplo, esto sí es presencia de, por ejemplo, una pancreatitis crónica. El contorno, irregular. El contenido, dilatados algunos conductos. El patrón ductal es alterado, bien evidente. Presencia de calcificaciones. Ahí está. Presencia de cálculos intrapancreáticos y presencia de enfermedad quística, colecciones peripancreáticas, pancreatitis de tipo crónico.
Se puede hacer también la colangiopancreatografía de resonancia magnética, que también nos va a decir lo mismo. Aquí vemos, por ejemplo, el páncreas alterado, presencia de quistes, algunas calcificaciones, el patrón de la cabeza bien grande, ¿no? Y acá en un plano frontal vemos también el páncreas. Hasta acá, alterado. Complicaciones de la pancreatitis crónica, como en la pancreatitis aguda, obstrucción, trombosis, absceso, etcétera, etcétera. Y también puede agudizarse, ¿no? Presentarse ascitis, fístula pancreática, crecimiento del quiste, por ejemplo acá, un quiste pancreático grande que se ha formado poco a poco y se infecta, se forma y se forma una extensión del quiste. Diferenciar la pancreatitis crónica con linfomas, plasmocitomas, cáncer de páncreas infiltrativo, etc. La ecografía, presencia de quistes en la zona pancreática. El diagnóstico también se le puede hacer, por ejemplo, esa es la imagen que estaba acompañándonos, vean con la angiopancreatografía retrógrada endoscópica, ver todo lo que es la gráfica alterada, el patrón ductal tortuoso de la pancreatitis crónica. ¿Listo? Entonces llegamos a las complicaciones del páncreas, la formación del pseudoquiste. ¿Qué es el pseudoquiste? Es una acumulación crónica de tejido pancreático, rodeado de una pared no epitelializada, tejidos de granulación y fibrosis. Acumulación crónica. ¿Cuándo aparece? 3 a 4 semanas como les comienzo. Después del diagnóstico de pancreatitis. Generalmente el 50% en 6 semanas se resuelve. Es un pseudoquiste agudo, 6 semanas. Pero si es más de 6 centímetros, no va a resolverse. No se va a absorber, se puede infectar. Generalmente el tratamiento aquí sí es mayor a 6 centímetros, hay que tratar ese pseudoquiste. Y hay diferentes técnicas que vamos a mencionar más adelante, cómo se puede formar. Y el paciente con pseudoquiste, ¿qué presenta? Dolor. Y este signo, que es la plenitud, como crece delante del estómago, mejor dicho, detrás del estómago, y adelante está el estómago, va a presentar sensación de llenura precoz, una saciedad temprana. Come algo y ya está lleno. Y es una cuestión simplemente por espacio, es decir, el quiste está llenando o presionando el estómago y no deja llenarse de alimento, y no se alimenta bien el paciente. ¿Ya? Se puede diferenciar con otras cosas, cistoadenoma, bueno, no tanto, pero existen esos diagnósticos diferentes. Se puede complicar con abscesos, y entonces ya se torna una emergencia. Entonces, estos abscesos se pueden llegar a trombosis de vena porta, mesentérica superior, vena esplánica, hemorragias intraquísticas, pseudoneurismos, perforaciones, peritonitis, hemorragia todo eso puede tener complicaciones si es que el pseudoquiste no se trata y sigue persistiendo y se puede transformar en absceso, y el absceso provoca todo eso. Se puede también aspirar por una aguja fina, se puede aspirar y se puede sacar, pero generalmente se va a formar nuevamente. Se puede hacer un drenaje interno y externo, comunicación con el sistema ductal, si es que hay ecografía intervencionismo, puede hacer, pero generalmente también el drenaje es tan delgado que no satisface, digamos, la evacuación completa. Y se puede hacer una cistogastrostomía, es decir, el quiste, drenarlo al estómago, se puede hacer una cistoyeyunostomía, se puede llevar un asa del yeyuno, una Y de Rux, y se puede hacer también una cistoduodenostomía, evacuar todo hacia el duodeno, que es lo menos recomendable, pero sí la cistoyeyunostomía en Y de Rux es la que se hace para evacuar el quiste pancreático. Y todo, obviamente, también como para el quiste, para la pancreatitis aguda, los tratamientos con analgesias, enzimas, antisecretores, esteroides, mediante, hasta se puede hacer, duele demasiado, se puede hacer una neurolisis de lo que es el plexo solar, plexo celíaco, etcétera, ¿no? Entonces todo eso se puede hacer mediante el tratamiento. Y se alivia el dolor, se mejora la supervivencia y también la mortalidad disminuye. Acá tenemos unas estadísticas de caso de carcinomas de páncreas, cuando se transforma esa pancreatitis crónica, etcétera, ¿no? El tratamiento, o sea, obviamente hay que operar, ¿no? Si es que hay pancreatitis crónica, es tratamiento quirúrgico en caso de carcinoma de páncreas, y también se puede hacer una cirugía, una pancreatitis recidivante, crónica, si está diagnosticado,
genéticamente también se puede hacer una remoción parcial de páncreas. Bien, chicos, entonces prácticamente esto es la parte de lo que es, o sea, de la pancreatitis leve, o pancreatitis aguda y pancreatitis crónica. Y como mención de cirugía de páncreas, bueno, cuando se opera la cirugía, pues recordamos obviamente cómo está el páncreas formado, qué arterias llegan, cómo llegan, recordamos las arterias pancreático-duodenales, superior e inferior, derecha, arteria pancreático-duodenal inferior izquierda, la pancreática media, que a veces hay una accesoria que va por acá, y las venas que acompañan a las arterias, ¿no? Y vamos a las cirugías, pero siempre hay que tener presente de que hay variantes anatómicas, ¿no? En cuanto a la anatomía del conducto de Wilson y de Santorini. Entonces puede haber doble Santorini, puede haber anastomosis entre conductos, cruzamiento de conductos, incomunicación entre conductos, doble conducto de Wilson, tortuosidad del conducto de Wilson, puede haber un conducto de Santorini solito, puede ser el páncreas anular, puede haber pinzamiento mesentérico. Al momento de la cirugía, todos estos factores hay que tenerlos en cuenta. Cómo está el páncreas y qué situaciones puede tener. Entonces, ver, ¿no? Si hay doble conductos, cuando si haces una esfinterectomía, ves el duodeno, si tienes doble abocamiento, si es por un orificio único en la ampolla de Vater. Todas esas situaciones pueden existir, queridos amigos. Ya sabemos sobre lo que es la fisiología del páncreas, ya hemos hablado de lo que es la pancreatitis aguda, la presencia de neoplasias. Entonces, generalmente en el cáncer de páncreas, un síndrome de Courvoisier-Terrier hace, ¿no?, una dilatación de la vía extrahepática. Cuando el cáncer de páncreas solamente está localizado en la cabeza, es operable. Entonces, pueden tener tumores que son primitivos, que se originan en el tejido pancreático, pueden haber también tumores metastásicos, ¿no?, que pueden irse. Puede formarse pseudoquistes y quistes, como hemos hablado, que son inflamatorios. Puede haber por traumas, trauma pancreático también puede formar quistes. Puede haber quistes congénitos, puede haber quistes parasitarios, proliferativos, pueden existir todas esas variantes. Cuando tenemos los pseudoquistes, que son quistes intrapancreáticos no revestidos por tejido necrótico, son agudos, originan síntomas de compresión en las vísceras como en el estómago. Los crónicos son asintomáticos, si son pequeños no molestan, o también puede abscedarse. El tratamiento quirúrgico, todo generalmente se hace por una incisión mediana, no como está en la diapositiva. Porque una paramediana oblicua generalmente te provoca pues lesión de los nervios de la pared abdominal, y una incisión mediana, como no cortas los nervios y todos los nervios por las metámeras llegan hacia el medio, permite la inervación y no lesionas músculos ni piel, le permite la sensibilidad y el trofismo normal. Generalmente una mediana amplia ayuda bastante a hacer el tratamiento quirúrgico. Entonces puedes encontrar el páncreas, te levantas el aumento mayor, lo elevas, liberas las adherencias y encuentras detrás de ello al páncreas. Y se llega entonces a la trascavidad de los epiplones, detrás de los epiplones, y buscamos la vía de acceso al páncreas. Generalmente puede tener todos estos tipos de accesos al páncreas. Generalmente es inframesocólica la mayoría de veces. Puede sentar intercologástrica, entre los dos, intercoloepiploica, intercologástrico transepiploico. El epiplon capaz está adherido y tienes que cortar transepiplon y entrar recién al páncreas. Puedes entrar transmesogastrohepático, es decir, el ligamento gastrohepático está ahí protegiendo y puede ser que sea. Generalmente encontramos inframesocólico, que es el acceso más rápido. Y entonces el tratamiento del páncreas va a depender de la causa. Si son tumores benignos, se va a enuclear, se va a despegar y se va a sacar de su pared. Si son quistes, se enuclea y se trata su membrana. Generalmente la cauterización se deja un drenaje. Y si es un pseudoquiste, se punza con el trocar, se evacúa el líquido por aspiración, se colocan, ¿cómo se llama? Aquí se encapan, pero generalmente se colocan trenes, ya nomás para que siga el drenaje. Bien, si tenemos una pancreatitis biliar, entonces se liga los vasos de la subserosa, pero hay una coledocotomía, se realiza que en este caso, por ejemplo, el quiste se hace una cistoduodenostomía, ¿no? Si se provoca el quiste, cistoduodenostomía, se aboca el quiste al duodeno. Si abocamos el quiste al yeyuno con una Y de Rux, o sea, una asa accesoria, también. Se puede también, a veces, hacer la evacuación del quiste hacia el estómago. Si es que el estómago está en la zona de gravedad frente, también se hace.
Entonces, a veces también se puede realizar una duodenotomía para llegar a la cara posterior del duodeno para ver dónde está el quiste y se puede hacer esta cistoduodenostomía. Todas estas son las técnicas que vemos, que les estoy mencionando. Entonces, cuando tenemos la perspectiva, hacemos la exploración de vías biliares, se deja el tubo en T, se hace el drenaje con ROS, y después lo que se menciona, anastomosis cistoduodenal, lateral, etc. Y los tumores malignos, en caso de cabeza de páncreas, requieren otro procedimiento, ¿no? Que es una cirugía. Esta es la cirugía de Whipple, la duodenectomía. Pancreatoduodenectomía. Diferentes tiempos tiene, ¿no? Se saca, por ejemplo, se diseca el pedículo hepático, se secciona el colédoco, se moviliza la primera porción del duodeno, la cabeza del páncreas, todo se saca. Primero hay que tener con una tomografía, si tenemos criterios, ¿no? Por ejemplo, de resecabilidad, en caso de lo que es cáncer de páncreas. Si está tomado o no la arteria mesentérica superior. Si está tomado, por ejemplo, ya no se puede resecar y se tendrá que hacer un trabajo de lo que es una plastía o una reconstrucción de arteria mesentérica que se saca de la vena safena, etcétera. Y es una cirugía más compleja. Si es que es resecable, se hace esta pancreatoduodenectomía. Se ligan las arterias, se sacan las arterias, se ligan las arterias, se esqueletiza la curvatura mayor del estómago, curvatura menor, y se lleva pues todo un asa se saca el ligamento de Trey, se moviliza el ángulo duodeno y yeyunal, se disecan las arterias, se corta el yeyuno a nivel del ángulo duodenal y se realiza la resección del tumor y se saca el páncreas, el duodeno, pancreatoduodenectomía, se saca la vesícula y todo ello y te quedas solamente con el yeyuno. Y el yeyuno llevas hacia arriba, es lo más clásico, anastomosis yeyuno pancreática, anastomosis gastroyeyunal, anastomosis colédoco-yeyunal, y reconstruyes todas las vías digestivas de haber hecho después todas esas cirugías. Entonces la cirugía de Whipple es importante, es una cirugía de las más grandes que generalmente lo maneja sobre todo lo que es cirugía oncológica de abdomen. Y como todas las cirugías pueden tener muchas complicaciones. Puede haber infecciones, dehiscencias de sutura, hemorragias, las úlceras pépticas, porque obviamente todo el contenido gástrico cae directamente ahora al yeyuno, hemorragias, puede haber mala absorción, anemia crónica por la mala absorción, complejos factores intrínsecos no se absorben bien, presencia de diabetes, puede haber recidivas del cáncer, etcétera, etcétera. Pero generalmente cuando la cirugía es buena y es a tiempo y tiene criterios de resecabilidad, todo esto se soluciona. En conclusión, chicos, eso es la cirugía de páncreas y esas complicaciones, todo a partir principalmente de pancreatitis aguda, pancreatitis crónica, complicaciones de la pancreatitis aguda como son los flemones, abscesos, los pseudoquisis y la presencia, digamos, del cáncer pancreático propio de lo que es el capítulo de metástasis. Chicos, muchas gracias. Espero que no haya sido aburrido. He tratado de resumirlo todo. Y bueno, estamos aquí para responder algunas preguntas si es que lo tuvieran. Gracias por su atención. Pero Gracias, Yusel. Gracias, Camila. Gracias, Rubí, por los aplausos. Muchas gracias. Gracias, Sem. Gracias. Bueno, chicos, entonces, parece que no hay preguntas. Doctor, una preguntita. ¿Alguna pregunta? En pancreatitis crónica, ¿en qué caso haríamos cirugía derivativa y en qué casos haríamos cirugía ya de resección, doctor? ¿O de qué depende? Pancreatitis crónica. Ujú. ¿En qué casos haríamos cirugía? Derivativa, y en qué caso haríamos cirugía no derivativa, ¿no? Es decir, ya resectiva. ¿Dependería de algo? Sí, depende mucho, Hakim. Depende, por ejemplo, del grado de la pancreatitis crónica, el compromiso de fibrosis que tenga. Si la glándula toda está fibrosada, no sirve y, digamos, está obstruyendo, es más, está alterando a la periferia del duodeno y está haciendo una obstrucción mecánica, sacarla.
Se puede hacer de cirugía derivativa, sí se puede utilizar, digamos, si vemos un ducto que está grande y se puede llevar un asa yeyunal, una Y de Rux, se puede llevar al páncreas y se puede hacer cirugía derivativa en el caso, digamos, de que el conducto principal está obstruido y se está llenando, ¿no? El páncreas de líquido y no hay, y hay que derivarlo. Se puede hacer con una cirugía derivativa. Entonces, todo va a depender del estado, del grado de fibrosis principalmente. Ahora, pancreatitis crónica, por ejemplo, les diré, diagnosticamos muy poco, creo, o sí, o vemos que el paciente no llega, pero sí vi por lo menos un solo caso en Macusani, un muchacho que llegó al Hospital del Seguro Social aquí en Puno, lo operó un cirujano oncólogo, un colega también en esta facultad, y por ejemplo, estaba fibrosado todo el páncreas, e hicieron un bypass, ¿no? Un bypass para lo que es el duodeno, entonces una gastroyeyunal, y el páncreas se resecó en parte. Existe pancreatitis crónica, se puede hacer, dependiendo obviamente, ahora con la tomografía contrastada, por ejemplo, nos dice la anatomía, cómo se encuentra ese páncreas y de qué manera se puede hacer la cirugía más conveniente para el paciente. Ya, ok, doctor, muchas gracias. Uh-huh. Ahora, por ejemplo, para lo que es hay veces hay pacientes que hacen pancreatitis severa o se infecta. La clave, muchachos, es al quinto día. Al quinto día piden la tomografía y vean cómo está. El paciente, por ejemplo, séptimo, octavo, noveno, décimo día, comienza a entrar en sepsis, en shock, y el foco es pancreático. Hay una necrosis, un tejido que se ha abscedado, y hay que hacer la necrosectomía. Y en la bibliografía quirúrgica ustedes van a encontrar tips, formas de operar necrosectomía. A veces operar a un paciente con pancreatitis necrohemorrágica, generalmente los cirujanos no queremos entrar porque a veces va muy mal porque el paciente se muere, se hace sepsis, pero hay que entrarlo, o sea, si se está muriendo, si hay absceso, hay necrosis, está infectándose toda esa cavidad, tenemos que entrar en una cirugía amplia, por ejemplo, la incisión de Chabrón, que se llama, que es como una V volteada, ¿no? Subcostal a ambos lados, abrimos todo y comenzamos a sacar la vesícula, que es la maldita que mandó los cálculos, comienzas a hacer la exploración de vías biliares, pones ahí un KER, luego de eso vas a hacer la necrosectomía, retiras todo el tejido necrótico, te sangra, pones drenes, si tiene quistes, hacer una cirugía de derivación cisto-yeyunal, por ejemplo, es complicado ya, o pones unos drenes externos tubulares nada más, todo eso se debe hacer. Entonces, ¿cuál es la conducta? A veces, por ejemplo, solamente se hace necrosectomía y el paciente ya se está muriendo, entonces hacemos un control de daños nada más, o sea, no podemos hacer toda la cirugía completa. Y lo que hacemos es un control de daños. Sacamos la necrosis, ponemos tubos y para otro momento hacer la colecistectomía. La colecistectomía, la exploración de vías biliares es clave, a veces, muchas veces, solamente desobstruir un cálculo, sacar para que se descomprime el páncreas y el proceso de digestión ya no avance más, ¿no? Para que ya no se quede sin páncreas ese paciente. Entonces, si tenemos una necrosectomía y hay que repetir la cirugía, se repite al tercer, cuarto día. Pero a veces también, hasta a veces me he encontrado, por ejemplo, con ocasiones, no recuerdo bien, un paciente acá en el regional de Puno, se le tuvo pancreatitis, tuvo su necrosectomía parcial, no sé qué hicieron, entonces yo me lo encuentro en mi visita y era el cuarto día, tenemos que sacar esa vesícula, limpiar todo eso, pues era el criterio, ¿no? Capaz el cálculo ya no está, pero hay que sacar la vesícula que sigue mandando cálculos o sigue inflamándose o está concomitantemente con un cuadro de colecistitis, hay que operar. Y lo operé, sacamos, mejoramos al paciente, séptimo, octavo día, mucho mejor. Pero su estado de desnutrición, de coagulación intravascular diseminada, su falla orgánica múltiple, terminó llevándoselo al paciente joven. Entonces, muchas veces, muchachos, los cálculos biliares no es cuestión de juego, no hay que llegar a la pancreatitis, no hay que llegar a la pancreatitis. Ahora, una ecografía de control siempre es buena. Más peligroso es todavía si es que tú, digamos, haciéndote una ecografía, tienes un conducto cístico ancho. Y si tienes microlitiasis, cálculos pequeños, esos se van a pasar. Entonces hay que hacer la colecistectomía antes de la pancreatitis. Y si hay pancreatitis, cuanto antes desobstruir. Si es una pancreatitis leve,
operar a la semana, a los 10 días. Si es una pancreatitis severa, Dios nos coja confesados. De verdad que el cuadro a veces es catastrófico, algunas veces. Listo, muchachos. ¿Alguna pregunta más quizá, por favor? Muchas gracias. Gracias por los aplausos nuevamente. Nos vemos. Vamos a pasar las diapositivas a vuestro delegado. Cualquier cosa, nos comunicamos. Que tengan ustedes muy buenas tardes. Hasta luego, muchachos. Buenas Bye, bye. tardes. Buenas Buenas tardes. Buenas tardes, doctor. tardes, doctor. Buenas tardes. Hasta luego. Hasta luego.